Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio a una nueva jornada del programa de conferencias Martes Democrático, correspondiente al martes 27 de junio de 2017. El día de hoy se nos convoca para escuchar la conferencia Vida, Obra y Pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión y la ceremonia de reconocimiento a instituciones y ciudadanos que han participado activamente durante el periodo anual de sesiones 2016-2017 en el programa Martes Democrático. Vamos a dar inicio a la presente actividad con la presentación del evento a cargo de la jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República, doctora Leni Palma Encalada, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches con todos. Distinguido congresista Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, a nuestros distinguidos expositores del día de hoy, el magíster Carlos Humberto Rojas Feria y al doctor Francisco Felipe Quirós Chueca, y distinguida ciudadanía. Realmente es para nosotros un honor llevar a cabo esta jornada especial del Martes Democrático. Y decimos especial porque estamos haciendo en esta ceremonia un reconocimiento a todos los ciudadanos frecuentes y que con permanencia han estado asistiendo a todas nuestras jornadas, compartiendo y discutiendo aspectos vinculados a la labor parlamentaria. Y como tema de fondo, hablar un poco sobre la vida, el pensamiento de Faustino Sánchez Carrión, quien es considerado un prócer de la independencia y un personaje muy representativo y decisivo para la conformación del Perú como un país republicano. Damos la bienvenida también a nuestras instituciones que nos han permitido trabajar al interior del país difundiendo este programa vía videoconferencia, como son la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la Universidad Nacional de Juliaca de Puno, la Universidad de San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, la Universidad Autónoma de Ica, Universidad Privada de Ica, Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Autónoma de Chota en Cajamarca, Municipalidad Provincial de Sechura en Piura, Gobierno Regional de Arequipa, Universidad Nacional Jorge Basadre Gómez de Tacna y la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas en Apurímac, cuyas autoridades están presentes el día de hoy y a quienes también les ofrecemos un fuerte aplauso. Porque han sido unos socios estratégicos que nos han permitido difundir este espacio al interior del país. Si bien es cierto, nuestras conferencias se dan de manera presencial y podemos interactuar con ustedes aquí en este recinto parlamentario, en provincia también hemos tenido una participación activa a través de preguntas de los ciudadanos y conociendo sus inquietudes desde el interior del país. Y de eso se trata este espacio de Martes Democrático, convocar a la mayor cantidad de ciudadanos para que podamos escuchar sus propuestas, porque son las propuestas y las opiniones de ustedes quienes permiten a la parte legislativa representada por nuestros congresistas tomar las mejores decisiones en favor y beneficio del Perú. Por eso también ese reconocimiento a ustedes, ciudadanos, que hemos hecho una selección de quienes tuvieron un número frecuente de participaciones y reconocer ese compromiso, ese interés con el país, porque como dicen, tu opinión importa, ¿no? Es lo más valioso que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que las decisiones políticas puedan ser también mayor legitimadas y puedan sentirse ustedes parte también de la toma de decisiones. El tener una función legislativa o ejecutiva no tendría la importancia debida si no se cuenta con una participación ciudadana activa, y por eso este reconocimiento para felicitarlos e invitarlos a seguir participando de estos eventos. Entonces, por eso decíamos que es una jornada especial y hemos convocado para ello a nuestros distinguidos expositores y al congresista Miguel Torres, a quien le damos la bienvenida en este momento para hacer el uso de la palabra y va a inaugurar esta ceremonia especial. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes.
Buenas noches. Ante todo, vaya mis felicitaciones al programa de Martes Democrático y a la doctora Leni Palma, que con gusto he estado leyendo todo lo que han alcanzado en un solo año. Es impresionante. Reconocimiento también para ustedes, quienes el día de hoy están participando y compartiendo con nosotros, porque se han visto involucrados en un programa tan bonito como el que se viene desarrollando. Me ha pedido nuestra vicepresidenta del Congreso que les dé unas palabras de bienvenida y de introducción. Yo me ponía a reflexionar y decía, el próximo año yo cumpliré 38 años de edad. Y siento que he aprendido muchas cosas, pero siento que tengo por aprender y sobre todo por hacer muchísimo más. Sin embargo, José Faustino Sánchez Carrión falleció a los 38 años de edad, en Lurín, un 2 de junio de 1825, cuando la República apenas tenía 4 años. Pero falleció siendo ya un gran hombre de la República, compartiendo la fama y la gloria junto a personalidades como Francisco Javier de Luna Pizarro, el mismo Simón Bolívar, quien decía de él, el señor Carrión tiene talento, probidad y un patriotismo sin límites. Con ellos tuvo la enorme tarea de hacer posible la forma y el diseño del régimen de gobierno de un Perú independiente, haciendo frente a esos férreos intentos de implantar la monarquía constitucional, aquella que venía abanderada por San Martín y Monteagudo. Murió siendo un benemérito de la patria, en grado heroico y eminente. Así, el Congreso de 1825 lo había declarado en sesión 5 meses antes de su muerte. Para Basadre, él fue el hombre más eminente de la emancipación peruana. Para Valdivieso, ningún prócer ejerció nunca superior influencia en la República. Murió siendo ya tribuno de la República, preclaro y gran ideólogo precursor de la independencia, arquitecto del diseño institucional de la República y de los valores que, por supuesto, ello implica. Como él decía, los derechos imprescriptibles e irrenunciables de las personas, la libertad, la seguridad y la propiedad. Y cómo no, la separación de poderes como forma de gobierno inherente a ellas. Murió además siendo ya congresista de la República, primer secretario de la Asamblea Constituyente de 1822, vocal de la Corte Suprema, ministro de Estado, abogado y catedrático del Convictorio de San Carlos. Tremenda trayectoria, a los 38 años de edad. Hoy todos lo reconocemos. No obstante la trágica y difícil experiencia personal, que nos hace reflexionar muchísimo. Él perdió a su madre cuando apenas tenía 7 años. A su esposa a los 2 o 3 años de casado. A su hija cuando tan solo tenía 6 meses de nacida. Y muy seguidamente a su padre. Por eso le llamaban el solitario de Sayán. Miren este hombre, qué entereza y qué grandeza, no obstante tener que transitar por momentos tan difíciles en su vida. Con su partida, nuestra infante república perdió mucho, pues de hecho, el primer caudillismo que le tocó vivir al país hubiera encontrado en la obra y persona de José Faustino Sánchez Carrión un importante contrapeso. Pero nos supo legar
a nosotros los políticos y a los ciudadanos el significado de la entrega por el país, por la República, por la lucha contra la tiranía y la vida pública al servicio de la libertad y los derechos de la persona. Recordarlo y celebrarlo es un justo y necesario homenaje. Ello reafirma los valores de nuestra República, la finalidad de nuestra política, la nobleza de nuestras acciones y reafirma las bases mismas de nuestro país. Y creo que de mejor manera no podría ser, en palabras de dos de los más destacados historiadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, don Carlos Humberto Rojas y don Francisco Quiroz Chueca. Y por supuesto, de una liberteña, también como José Faustino Sánchez Carrión, nuestra vicepresidenta del Congreso, la congresista Rosa María Bartra. A todos ustedes, solamente me queda darles la bienvenida y esperar que tengan un bello evento lleno de satisfacciones, pero sobre todo que salgan de acá completa y absolutamente inspirados. Muchas gracias. A continuación, vamos a iniciar la conferencia La importancia de la vida y obra del gran pensador José Faustino Sánchez Carrión, a cargo del magíster Carlos Humberto Rojas Feria, quien es historiador y guionista de televisión del programa Sucedió en el Perú, Canal 7. Adelante, por favor. Bien, buenas noches. Saludar a la doctora Leni Palma por la invitación y también al profesor, el doctor Quiroz, profesor mío de la Universidad de San Marcos. Bueno, para mí es un gran honor estar aquí presente y compartir con ustedes la vida y la obra de este gran personaje que es José Faustino Sánchez Carrión. Los historiadores peruanos, como bien mencionó el congresista Torres, y también los extranjeros, como John Lynch, reconocen en Sánchez Carrión en el peruano más importante de la época de la independencia, del proceso final de la independencia, ¿no? La etapa complicada de Junín a Ayacucho. No hay nadie que se acerque a su imagen, ¿no? Ahora, ¿qué tiene él de interesante? Hubo otros como Hipólito Unanue, que es también un sabio, el gran Hipólito Unanue, pero que tuvo un pasado pues realista, ¿no? Como la gran mayoría, como Lamar, como Ribagüero, como Torre Tagle. En Sánchez Carrión no hay ni un atisbo de realismo. Él fue siempre un patriota, digamos, a tiempo completo, ¿no? Desde pequeño, desde que estaba estudiando en la escuela y después en los claustros de San Carlos. O sea, eso es algo bien interesante porque él no tuvo, digamos, ese pasado, ¿no? Digamos que la gente que se acomoda al momento, ¿no? Él desde muy jovencito ya tuvo esa, digamos, vocación por ideas liberales, de ilustración, ¿no? O sea, un tipo bien preparado. Ahora, ¿cómo yo llegué a él? Bueno, en Sucedió en el Perú he escrito algo de más de 150 documentales en 6 años que trabajo ahí. Y Sucedió en el Perú, parecía un momento sucedió en Lima, porque no viajábamos, ¿no? Hacíamos la historia de los incas de la Plaza Manco Cápac, a veces, ¿no? O sí. De repente nos salió un poquito invitaciones para viajar, y nos llegó una invitación muy especial de Huamachuco para hacer la biografía del prócer Sánchez Carrión. Entonces fuimos nosotros encantados, viajamos para allá. Yo ya conocía de él, pero ahí ya estuve en el lugar, en el sitio, ¿no? Su casa, por ejemplo, in situ, ¿no? Estuve en la casa, estuvimos el lugar donde él recibieron a Bolívar cuando llegó a Huamachuco. Entonces ahí me nutrí mucho más de información y la admiración que tenía por él creció. Y también elaboré un libro a posterior, es un libro en caricatura que hice yo, que lo tengo acá en la mano, que lo publicó la Municipalidad de Huamachuco, provincial, porque yo tengo una propuesta que es contar la historia del Perú con 3 ejes, ¿no? Que es información,
fidedigna, lenguaje coloquial y humor gráfico. Esos tres elementos yo tengo propuesta de difundir la biografía de peruanos importantes, como Bolívar, como Miguel Grau, Bolognesi, y Manco Inca, el gran rebelde de Vilcabamba, ¿no? Y también apareció por ahí Sánchez Carrión, y yo lo hice con mucho cariño, con mucha admiración hacia el personaje. Justo vamos a compartir un poco algunos dibujos, algunas estampas, ¿no? Donde también yo uso también pinturas que son para dar el contexto acorde, ¿no? Ahora, de Sánchez Carrión, ¿qué se puede decir un poquito? Vamos a ver, con esto creo que es para dirigir. Ahí está. Muy bien, ahí al inicio, bueno, graficar un poquito la Plaza Huamachuco, ¿no? Y esa torre, que es una torre de origen virreinal, aún existe en la plaza. Es una joya arquitectónica de la época, ¿no? Y ahí también coloco pues imagen de su padre, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante Huamachuco en la biografía de Sánchez Carrión? Porque mucha gente nace en un lugar y después su vida se desarrolla en otro sitio. O sea, de casualidad uno nace a veces en lugares, ¿no? Unanue, por ejemplo, nació en Arica y nunca más volvió a Arica. En cambio, Sánchez Carrión nace en Huamachuco y vuelve a su tierra. Es como su patria pequeña. Nunca rompe ese nexo. El cielo serrano, él le da una amplitud de horizonte. Y cuando Bolívar viene al Perú, lo va a llevar a Huamachuco, y en Huamachuco van a practicar las tropas patriotas, y también Huamachuco va a dar al Ejército Libertador armas, hombres, víveres. Entonces, ese nexo es muy interesante entre el personaje y su tierra. Es algo muy, muy trascendental, digamos, ¿no? Ahora, aquí grafico un poco la Lima de ese entonces, ¿no? Esta es una pintura de Rugendas. Es una Lima, digamos, estamos cerca acá, ¿no? El Palacio Legislativo, ¿no? Esa es un poco la parte posterior, y ahí siempre puede haber vendedores, es la Lima de las tapadas, y también de los caleceros, que son las combis del siglo XIX, ¿no? Y es verdad, cuando uno lee los documentos del siglo XIX o XVIII, ya los conductores de carretas o calesas eran así como los que manejan hoy día el transporte público. Eran agresivos, se peleaban, ¿no? Yo justo uso ese humor, lo voy colocando más o menos para que el lector se vaya orientando. Ahora, José Faustino fue alumno de este gran personaje histórico que es Toribio Rodríguez de Mendoza, que fue como el maestro de toda la generación de próceres, ¿eh? Yo lo pongo ahí, ¿no? Si JJ tuvo sus jotitas, ¿por qué yo no puedo tener mis torbianitos? Claro, todos eran hijos intelectuales de Toribio Rodríguez de Mendoza. Pero en este caso, Sánchez Carrión supera al maestro. Y en verdad no es exageración, ¿eh? Es una cosa tan concreta. Todos los historiadores, como Jorge Basadre, Raúl Porra Barnechea, y todos los actuales historiadores importantes, los entrevisté para hacer el programa además, nadie tiene ninguna, digamos, todos consideran a Sánchez Carrión como un personaje extraordinario, ¿no? Y lo que justo comentaba también el congresista Miguel Torres con certeza, la frase que dice Bolívar, que es una frase, digamos, muy elogiosa, es así, ¿no? Que justo está en la siguiente, vamos a buscarlo. Bueno, de ahí hablaremos también de estas imágenes aquí. Lo que dice Bolívar, ¿no? El señor Carrión tiene talento, probidad y un patriotismo sin límites. Esto no lo dijo Bolívar en un discurso, ¿eh? Lo dijo en una carta que le enviaba el presidente de Colombia. O sea, es un documento íntimo, y eso tiene mucho más valor a veces que lo que se dice en un discurso, ¿no? Entonces Bolívar menciona esto. ¿Y por qué es interesante? Porque Bolívar fue muy duro con la aristocracia limeña. Bolívar fue muy duro con los nobles limeños. Decía que eran poco guerreros, hasta afeminados, que no montaban caballo, y Bolívar los insultaba públicamente, ¿eh? Los insultaba. Hay un general inglés que estuvo con Bolívar que él se asombraba cómo Bolívar ninguneaba a la aristocracia limeña. ¿Y por qué la ninguneaba? Porque era ambigua, ¿no? O sea, a veces estaba indecisa entre ser patriota o realista. Y Sánchez Carrión, en cambio, siempre era un hombre estaba decidido por la causa patriota. Y yo recuerdo, les cuento a manera de anécdota,
expuse este libro en la Feria del Libro de Miraflores el año 2015 en diciembre, y yo estaba pues hablando de la aristocracia limeña, lo que decía Bolívar y todo, y apareció el único, ¿quién es el único noble que existe en el Perú con título y todo? Hay uno. Vargas Llosa no, pero Vargas Llosa, digamos, se lo dieron, ¿no? Pero ¿quién es el que tiene un título de nobleza? No, actual, ¿ah? El único, que es conde, duque y fue canciller, ¿no? Traseniec. Él apareció justo porque le tocaba exponer después de mí. Y me miraba, pues, ¿no? Y decía, sí, los aristócratas. Yo lo conocía porque lo entrevisté en un programa de Sucedió en el Perú y se me acercó cuando acabó la exposición. Me dijo, mira, Carlos, te felicito, pero hay una sola cosa nomás que te quiero hacer una objeción. Que te quiero comentar. Y dije, uy, de repente me dijo, ¿sabes por qué le tenían cólera los nobles limeños a Bolívar? Porque estaba con todas sus mujeres, me dijo. Bolívar era un terrible, ¿no? Eso sí, era un galán, era un mujeriego, sí, él, un Casanova, sí. Miren, y un poquito siguiendo la biografía, porque me adelanté un poco, aquí Sánchez Carrión va a tener el encontronazo pues con San Martín y Monteagudo, ¿no? Porque ellos van a querer que el Perú tenga una monarquía. Es más, es algo bien interesante porque mientras San Martín se reúne con el virrey y conversan, y San Martín lo trata con mucha cortesía al virrey del Perú, y Bolívar o Sucre, digamos, en Ayacucho se encuentra con el virrey de la Serna y también hay un trato más o menos amable, cortés, como de pares. El joven Sánchez Carrión, desde la escuela, va a hacer lo siguiente, miren, en San Carlos, cuando él va a ser nombrado para dar un discurso ante el virrey al virrey Abascal, que era el gran virrey poderoso, él va a aprovechar para despotricar del absolutismo. O sea, entre los 15 y 16 años, Sánchez Carrión tiene la valentía que no tuvo ni Bolívar ni San Martín de enroscarle al virrey Abascal, no cualquier virrey, ¿no? Abascal apagó todos los intentos separatistas de América del Sur. Y se lo dijo. Yo acá lo pongo un poco de humor, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién ha hecho esto? ¿No? Que le pone cachitos al... Pero en el libro pongo textualmente, ¿no? Y Raúl Porras Barnechea dice así, ¿no? No parece que el orador fuera un colegial de la colonia, ni que se dirigiera al más autoritario de los virreyes, sino que hablara un defensor de los derechos del hombre en una república libre. O sea, ese alumno Sánchez Carrión, prácticamente un escolar, tiene esa valentía de enfrentarse al virrey Abascal. Único, ¿no? Como les digo, ni San Martín ni Bolívar hicieron eso. Entonces, hay muchas virtudes que va a tener Sánchez Carrión que son dignas del elogio y digamos, la historia ha sido un poco... Por eso es muy importante que este martes democrático, y felicito a los organizadores, lo hayan dedicado a Sánchez Carrión, ¿no? Porque el Perú ha tenido un personaje de su talla. O sea, me acuerdo cuando John Lynch, historiador muy importante que leímos en la universidad, él decía, por ejemplo, la revolución venezolana la ponía revolución violenta, porque ahí hubo pues masacres, idas y contravenidas. La revolución argentina también tenía un título, pero digamos todos eran buenos, ¿no? Revolución violenta, patriota. Y cuando era el Perú, era la revolución ambigua. Así tituló el capítulo de Perú. Y cuando empieza a hablar de los ambigua, ¿no? O sea que no estaba indecisa, ¿no? Ni frío ni caliente. Y cuando empieza a hablar de los personajes peruanos, él reconoce solamente dos líderes importantes, Hipólito Unanue y Sánchez Carrión. Pero hace la atingencia, ¿no? Que Hipólito Unanue era una persona, un intelectual que más o menos se acomodaba a las circunstancias, ¿no? Había sido secretario del virrey, lógicamente para sacar provecho para la ciencia médica. Pero cuando Sánchez Carrión llega a él, dice, este peruano, igual como dijo Bolívar, era un peruano que tenía todo el talento y toda la voluntad, y además que él, su dinero, porque su padre tenía mucho dinero, y tenía haciendas y minas en Huamachuco, todo lo puso a disposición de la causa libertadora. Él va a morir sin dinero, pero con muchas condecoraciones, ¿no? Justo antes de morir, poco antes, Bolívar, en reconocimiento a eso, le empieza a dar casas, premios, todo, porque el valor que tenía, pero ya no lo pudo disfrutar, ¿no? Él dijo una frase cuando fue ministro, he de morir trabajando, en una carta también menciona Sánchez Carrión, en un documento, ¿no? O sea, porque él sabía de que iba a morir en plena función del ejercicio público.
Ahora ahí lo tenemos también, ¿no? Cuando lo escogen para hablar con el virrey, ¿no? Y lo pongo así tipo el maestro Yoda, ¿no? Tú has sido el elegido, ¿no? Y aquí también, bueno, los claustros de San Carlos, que era como la San Marcos de esa época, ¿no? Aún no era San Marcos, pero era un colegio muy importante. También era intervenido por las fuerzas policiales, por las fuerzas militares de esa época, ¿no? Y acá coloco más o menos un chiste que es actual, ¿no? Un soldado dice, ¿por qué llora? Porque no pensé ingresar a San Carlos, dice, ¿no? Claro, ingresaban, pero para intervenirlos, ¿no? A los profesores, a los... Bueno, y aquí es Sánchez Carrión se va a llevar mejor con Bolívar que con San Martín, ¿no? Por esa cuestión de ideas políticas. Bolívar tenía la idea más de la idea republicana, ¿no? Entonces van a tener una afinidad. Una afinidad, tenían las mismas lecturas, un poco esa visión. Y Sánchez Carrión le va a ganar el debate a un gran personaje que es Monteagudo, ¿no? Bernardo Monteagudo era el intelectual al lado de San Martín. Y va a haber unos debates interesantísimos donde cada quien va a proponer lo bueno de su propuesta política. Y Monteagudo era un tipo intelectual y plantea algo interesante, ¿no? Dice de que el Perú es un país grande, que ha tenido reyes, que ha tenido incas, entonces lo más factible es que tenga un gobierno de un rey, que sea un gobierno fuerte para que sea más ordenado, ¿no? Y que tenemos unas diferencias sociales que eran muy, digamos, complicadas. El diagnóstico de Monteagudo es interesante, ¿no? Este es un tipo también con bastantes luces. Y entra en debate con Sánchez Carrión y el debate lo gana Sánchez Carrión, ¿no? Digamos, lo gana porque finalmente se va a imponer. Pero fue un debate de dos grandes, ¿no? Yo pongo ahí, no soy Monteagudo y hago lo que quiero, ¿no? Y era así, Monteagudo era una persona bien autoritaria, él andaba con los soldados atrás, ¿no? Mientras que San Martín va a tener una imagen un poco más conciliadora, Monteagudo va a ser una persona que va a tener fama de autoritario, ¿no? Y va a morir asesinado en las calles de Lima, ¿no? Hasta ahora es un misterio el tipo de muerte que le va a tener este personaje. Bueno, y finalmente va a quedar Bolívar, el gran libertador, el gran Casanova, ¿no? Este personaje, el gran libertador de América, va a quedar a cargo pues de la última etapa del proceso de la independencia y va a tener en Sánchez Carrión su mano derecha. Si Sucre era el militar que va a dirigir las batallas y las campañas finales, el que está en la parte civil dirigiendo el gobierno es Sánchez Carrión. El ideólogo como pensador, escritor de Constitución. O sea, él va a estar atrás. Y también Sánchez Carrión montaba a caballo, o sea, era una persona que recorría la sierra. Eso tampoco no se encuentra en la clase dirigente peruana de ese entonces, ¿no? Pues nuestros militares eran muy jóvenes, ¿no? Ramón Castilla era muy jovencito, ¿no? No podía asumir un cargo, era un oficial. Y los que estaban con edad madura, digamos, hicieron lo suyo, pero no fue algo tan extraordinario, ¿no? Ni qué decir del presidente Torre Tagle y el presidente Rivagüero, que van a acabar disgustados con Bolívar, uno muerto en el Real Felipe y el otro escapado, ¿no? Fugado para no ser fusilado. Entonces nuestros dos presidentes no estuvieron en la parte final. Sánchez Carrión va a cogobernar con Bolívar, que lógicamente establece una dictadura en el momento, pero era un momento complicado, ¿no? O sea, para combatir a los españoles había que hacer un gobierno fuerte, ¿no? Había, digamos, que tener un dictador, alguien que tenga el poder militar. Pero a la par, Sánchez Carrión va a ser ministro de Relaciones Exteriores, va a ser ministro general, o sea, le van a dar los cargos más importantes, y él va a fundar escuelas en plena guerra, va a fundar la universidad también de Trujillo, y algo muy... Acá está cuando llaman al Congreso, lo llama Bolívar, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá salvarnos, no? Yo, el chapulín bolivariano, dice algo así, ¿no? Así fue, ¿verdad? O sea, y ahora, ¿quién viene a salvarnos? Porque el gobierno que se establece después de San Martín en el Perú va a ser un gobierno que va a tener debacles militares. Después que se va a San Martín, empiezan derrotas y derrotas. Y entonces dijeron, hay que llamar al Libertador del Norte, ¿no? Y el Congreso va a hacer una sesión, y ¿quién se encarga de traerlo? Va el poeta Olmedo y va Sánchez Carrión a hablar con Bolívar y traerlo al Perú. Entonces, ahí va a haber ya esta sintonía, ¿no? Bolívar se hace el difícil, ¿no? Primero se hace un poquito difícil, ¿no? Voy, no voy, ¿no? Pero finalmente lo convence y llega.
y va a ser Sánchez Carrión su mano derecha. Algo bien interesante que yo cuento también en el libro, que es que, y Basadre es la fuente, es que Sánchez Carrión iba con el ejército, conseguía las vituallas, armamento, o sea, todo el trabajo logístico. O sea, él no es un hombre solamente de gabinete, ¿no? O sea, es un ideólogo, pero a la vez también es un hombre de acción. Es un hombre de a caballo también. Entonces él hacía algo que es súper interesante, ¿no? Porque armaba toda la parte logística para Bolívar y además él llevaba una imprenta portátil. Y en esa imprenta portátil, en plena campaña, imprimía folletos y periódicos. Basadre habla de la guerra de papel, o sea, eso imprimían folletos y repartían, volanteaban a las tropas realistas y les decían algo así como: están en el bando equivocado, ustedes son cusqueños, ustedes son arequipeños, ¿qué hacen con ellos? Y Basadre lo dice, de que es muy posible de que esa guerra de papel sea la culpable de la desunión o la apatía que al final tuvo las tropas realistas. Miren, la importancia, ¿no? O sea, es un tipo audaz, ¿no? Se da cuenta que no solamente hay que pelear con las armas, sino con la palabra, con las ideas, con la pluma, claro, con todo eso, ¿no? Entonces, eso también es otra forma interesante de ver a Sánchez Carrión como un personaje audaz. Algo más también, la inclusión. Él también daba discursos. Ustedes saben de que cuando van ganando terreno los patriotas, se van a tener que encuentran con los pueblos campesinos de habla quechua. Él hacía de que se digan discursos en español y después en quechua, porque él se daba cuenta de que esa población pues no iba a entender y tenía que ser ganada de una manera así, ¿no? Una manera empática. Y eso es, también les habla de hermanos, pero miren lo interesante, ¿no? Esa, digamos, la inclusión que ella manifiesta, no solamente es la República de los Criollos y mestizos hispanizados, sino también el Perú del Ande, quechohablante y marhablante, ¿no? Y eso lo tenía él muy claro, ¿no? Él es un modelo, digamos, de congresista, y como bien dijo el congresista Miguel Torres, que de no haber muerto, él hubiera sido una figura muy trascendental, porque después de la independencia viene el caos y la anarquía, ¿no? Hay una anarquía, los militares unos contra otros, nos falta un ideólogo de talla como fue él. O sea, lamentablemente su muerte va a truncar eso y vamos a tener ese vacío, ¿no? Aquí un poquito la imagen de Huamachuco, ¿no? Con la campaña, son imágenes de los soldados de Huamachuco ahí, hablan de su canchita, todo, ¿no? Yo me asesoré por algunos amigos escritores de Huamachuco para hacer... Y aquí hago un poco de broma, porque Bolívar también, si bien era el gran héroe, también hubo exageraciones cuando lo elogiaban, ¿no? ¿Se acuerdan a Choquehuanca, no? Quiso Dios de salvaje crear un gran imperio y creó Manco Cápac, pecó su raza y mandó a Pizarro, ¿no? Y ahora lo envía a usted. Yo pongo ahí que dice un habitante de tampoco, ¿no? Claro, tampoco. O sea, Bolívar es Bolívar, pero tampoco, ¿no? Ya lo comparaban con Dios, ¿no? Y bueno, y aquí viene la etapa final. Él muere joven, digamos. También hay que pensar que en el siglo XIX las muertes eran mucho más prontas que las de ahora, ¿no? Un hombre de 40 del siglo XIX era como alguien de 60 años, alguien de 60 era como de 80, ¿no? Por eso es que Bolognesi ya era un anciano, a los 64 años ya estaba, pues, como decir, un octogenario era, ¿no? Sánchez Carrión muere de 38 años, es una edad, digamos, avanzada, pero también sí tenía para vivir, no sé, hasta los 50 años tal vez, y muere de una manera para algunos extraña, ¿no? Se ha tejido varias hipótesis, se habla de envenenamientos, de conspiraciones, ¿no? Hay varias hipótesis, realmente no hay una sola, ni podría yo, digamos, ir por una de ellas, ¿no? Pero sí, algunos hablan de que estuvo hasta Bolívar mismo, pudo haber estado atrás. Lo que sí es verdad que lo unió con Bolívar es el proyecto de unir América. ¿Se acuerdan esta gran idea de hacer la gran patria hispanoamericana? El redactor de esta propuesta es Sánchez Carrión. Imagínense, ¿no? O sea, todo el mundo, a veces estamos con Bolívar, pero el que está acompañándolo y redactando y escribiendo y pensando es él. Y en este caso los dos van a perder, porque finalmente América hispana se segrega, se divide, ¿no? Los regionalismos, ¿no? Y van a enviar a un médico, como era tan importante él, van a enviar a un médico donde él fallece, y le envían al doctor Cayetano Heredia, que era el discípulo distinguido de Unanue. O sea, Unanue manda a su mejor alumno para que vea, y él encuentra que es una afectación al hígado, la causa de la muerte del gran prócer, ¿no? Hoy en día,
Su cuerpo no fue encontrado y hoy en día existe lo que se llama un cenotafio, ¿no? Que es un lugar vacío donde se rinde homenaje a su cuerpo, que queda ahí justo en el Panteón de los Próceres, en la casona de San Marcos. Bien, eso sería todo. Hay muchísimo más que hablar sobre él. El profesor Quiroz también le va a analizar su pensamiento político. Solamente decirles eso, ¿no? De que, para cerrar, de que no es exagerado hablar bien de Sánchez Carrión. Creo, lamentablemente, en los libros escolares, su nombre es prácticamente anecdótico, aparece su nombre, 2 líneas. No es posible, no es justo. No es justo porque nuestro país tiene que formarse con una identidad fuerte y además, si la historia, los documentos, los hechos lo avalan, ¿para qué ocultarlo? Acá no estamos inventando nada, todo está escrito, documentado. Entonces, me parece que es una deuda que tenemos todavía con el gran prócer. Muchas gracias. A continuación, reflexiones sobre la forma conveniente del Perú y la dignidad republicana en el pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión, a cargo del doctor Francisco Felipe Quiroz Chueca, vicedecano académico de pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en este importante personaje. Por favor, un fuerte aplauso. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer al Congreso de la República, a la comisión encargada de estos martes democráticos y en particular a la doctora Rosa María, Leni Palma Encalada y al señor Víctor Necio Sup por esta invitación que me permite no solamente compartir con un ex estudiante, genial ex estudiante, ustedes lo acaban de poder ver, no estoy mintiendo ni exagerando, sino además también compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de realmente este personaje que ha tenido muy mala suerte en la historia, pero también mala suerte en la historiografía. Es decir, mala suerte en la historia en tanto que los proyectos, inmensos proyectos que tuviera, que realizara durante tanto tiempo a pesar de su corta vida. Mala suerte también porque su vida se acabó muy rápido, ¿no? Como ha sucedido también en muchos casos en la historia. Pero además también mala suerte en la imagen que nosotros tenemos de él. Mala suerte, ¿por qué? Porque estuvo muy cerca de Bolívar y Bolívar, como bien se ha subrayado, no se llevó bien con los grupos pudientes, influyentes en Lima. No se llevó bien y eso hay que reconocerlo. Pero esta animadversión en realidad fue recíproca. No solamente Bolívar odió con toda su alma a lo que llamaba la aristocracia limeña, que en realidad no era solamente la aristocracia, sino eran también diversos grupos sociales en Lima, pudientes, sí, pero no todos aristocráticos. Y lo odiaron también. Evidentemente, Bolívar llega en un momento en el cual hay mayores definiciones en el país. En Lima también. Bolívar llega en un momento en el que el Perú estaba en caos, es cierto, pero sin embargo había bastantes más convicciones de lo que tenía que hacerse. Hoy día, nosotros sabemos lo que sucedió.
Pero sin embargo, allá en 1822, cuando salía San Martín, se establecía el Congreso Constituyente y estaba el Perú enfrentado, digamos, a España para resolver el problema que lamentablemente durante un año San Martín no había hecho. En ese momento nadie tenía una bola de cristal para saber si es que el Perú efectivamente se habría de separar o no. Nadie. No había ninguna razón para pensar que ese conflicto iba a terminar a favor de la separación en el Perú. Y con esto quiero empezar precisamente las reflexiones, puesto que José Faustino Sánchez Carrión efectivamente es un personaje que ha tenido la herencia, digamos, de Bolívar en cuanto a la aceptación. A él no se le tiene muy en cuenta en la historia peruana, bien lo ha señalado precisamente Carlos, que en la práctica no hay muchas referencias a él en lo que más nos debe importar, en aquello que nuestros niños, que nuestros futuros ciudadanos tienen desde el colegio. Los textos escolares son muy, muy importantes precisamente en este caso y tienen esa, o adolecen de esa pequeñez precisamente para con un personaje tan grande como Sánchez Carrión. Sánchez Carrión no es necesario, no es que estemos celebrando a Sánchez Carrión y por eso los elogios vengan aquí de todos lados. No es eso, no es eso. En realidad Sánchez Carrión es más un enigma para nosotros, más una interrogante para nosotros. Les decía, en ese momento no era fácil, mejor dicho, era imposible pronosticar cuál sería el resultado final de todo esto. Y él sí apostó desde el principio. Es cierto, Sánchez Carrión desde joven, desde muy, muy joven, tiene una idea bastante clara. Y a eso ha de consagrar su vida. Su corta vida, es cierto, pero su vida. La va a consagrar a la separación, cosa que en lo cual coincide con mucha gente en todo el país. Pero sin embargo, también ha de consagrar a otra idea que él tenía. Una idea que hoy día diríamos una idea inclusiva. Una idea que es participativa. Bueno, también la diríamos hoy día, en ese entonces no usaban esos términos, por supuesto. Incluir, participar, esto no era fácil. Es más, yo diría, es muy difícil, en realidad, muy difícil establecer un régimen participativo, incluyendo no solamente a los tradicionales sectores sociales aceptados, era casi un patito feo, o una cenicienta. Y Sánchez Carrión se la jugó. Sánchez Carrión se la jugó eso, aun cuando fue el patito feo, fue la cenicienta de esos cuentos. Pero en este caso no era solamente un cuento, sino era una historia que estaba, que ponía en juego toda nuestra suerte. Esa es una primera reflexión. Es decir, Sánchez Carrión fue realmente un gran hombre por eso, porque se la jugó, porque su convicción que viene desde muy pequeño lo hizo firme en esto. Había que hacer un régimen, no solamente un régimen separado de España, independiente
de cualquier país, cualquier persona, cualquier familia, como dice la Constitución que él redacta, sino que además este tiene que ser un régimen que es inclusivo de territorios, pero también de personas. Y eso no es muy fácil. Y por eso también yo decía al principio, estamos hablando de que Sánchez Carrión es muy desconocido. Yo creo que una de las tareas que necesitamos realizar es establecer los contenidos de esa inclusión, los contenidos de esa participación. ¿Por qué? Por una razón bastante sencilla. La democracia no se regala. La democracia no se acepta. Así nomás. Hoy día nosotros vivimos en democracia, estamos muy agradecidos de esto, pero muchas veces no reflexionamos acerca de cuánto ha costado a nuestro país, al mundo, establecer la democracia. Y cuánto sigue costando, por supuesto. Muchas veces no reflexionamos sobre esto y yo creo que Sánchez Carrión, la figura, su obra, su vida, es un buen motivo para pensar cuánto costó. A él le costó la vida, porque las enfermedades que él tuvo no fueron solamente somáticas, no fueron solamente físicas. A él todo este trajín lo acabó. ¿Ya? Y cuando él recién tenía una edad madura, se fue. Mientras que otros que fueron coetáneos con él y también participaban en estos eventos, algunos de ellos han vivido bastante más décadas de las que viviera Carrión. En otras palabras, es cierto que en ese tiempo la gente vivía mucho menos, muchísimo menos. Para 1900 en América Latina se tenía 29 años de promedio de vida, por si acaso. 1900. Claro, aquí estamos contando la mortandad infantil, etcétera, etcétera. Pero no se vivía muchísimo más. Imagínense ustedes qué capacidad tendría una persona de la independencia peruana de alcanzar la edad de recontraviejo, 50 años. No estoy tocando carne, ¿eh? Por si acaso. Al menos estoy tocando la mía. Pero uno de 50 años ya era recontraviejo y si era esclavo, ¿cuánto? Viejo de 30, ¿no es cierto? Y si era un indígena mitayo, por ahí iba también. No por casualidad los españoles pusieron que los mitayos tenían que trabajar y los indígenas en general tenían que tributar, es decir, pagarle a España de los 16 o 18 años hasta los 50. ¿Para qué? Para que todos pagasen hasta el final de su vida. Es decir, muriesen pagando y trabajando en las minas, obrajes, etc. ¿Quién dijo AFP por ahí? Nadie, ¿no? Ya, más o menos por ahí. Entonces, pensar la independencia desde ahora es relativamente fácil, ¿no es cierto? Pensar la independencia desde ese tiempo, no, nadie aseguraba absolutamente nada. Y, digamos, ya que Bolívar hizo algo anacrónico, es decir, dijo, ¿qué hubiese pasado si Sánchez Carrión no hubiese muerto? Podríamos preguntarnos también, ¿qué hubiese pasado si toda la independencia hubiese sido un fracaso militar y por ende también político? Estaríamos hablando de que se prolongase el régimen colonial en el Perú. Pero no fue así, felizmente. El Perú entra a separarse decidido, con muchos problemas, pero sin embargo llega a tener este régimen libre, pero empezaba el otro problema, ¿qué hacer al día siguiente? Ya somos libres, etcétera, pero al día siguiente tenemos que establecer un régimen complejo. Antes
por el Perú pensaba España. Ahora el Perú tiene que pensar en las cosas más elementales. Tiene que pensar en qué gobierno va a tener. Tiene que pensar en quién va a pagar por ese gobierno. Tiene que pensar en quién va a defender interna y externamente ese gobierno. Es más, va a tener que pensar en dónde están las fronteras de ese nuevo país, que España, como le pertenecía a todo, no había establecido con claridad. O podía decir, el Perú es hasta Guayaquil, sí, pero ¿dónde? ¿En qué calle de Guayaquil? ¿En qué lugar exactamente de Guayaquil? Todo eso tenía que pensarlo el Perú, pero principalmente y lo más difícil es precisamente lo que trata de hacer Carrión. Y un grupo también bastante significativo de gente a quienes no conocemos. A quienes no conocemos y solamente sabemos de ellos por algunas actividades que realizan, pero no conocemos a todos los carolinos, no conocemos a los de San Felipe Neri, no conocemos a conspiradores, para hablar solamente de Lima, pero tampoco conocemos ya posterior al 28 de julio. No conocemos muy bien a Tramarria, Mariano Tramarria, que es el editor de La Abeja Republicana, donde se publican precisamente los trabajos de Carrión, las cartas, los discursos que da negándose a que el país tenga un régimen monarquista. No los conocemos. Y esto es bastante significativo. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Yo creo que el mejor homenaje a Carrión es proponernos conocerlo mejor. Muchas veces nosotros decimos, los grandes hombres de la independencia, extranjeros. Argentinos, venezolanos, colombianos, chilenos, y no nos damos cuenta, en realidad, que tenemos aquí bastantes personajes, bastantes ideas que circularon, que se desarrollaron, que se adaptaron, y no solamente fueron extranjeros quienes las trajeron, las desplegaron, sino también peruanos. Conozcámoslos. Y sobre todo, conozcamos esas condiciones en las cuales ellos actuaron, que no fueron en realidad sencillas. El Perú, lo decía Basadre, en realidad debió separarse muchísimo tiempo antes. Y la gran oportunidad fue en 1780, cuando ocurre la gran rebelión de Túpac Amaru. La conocida como de Túpac Amaru, pero en realidad es mucho más compleja que solamente de Túpac Amaru. Y tenía bastante razón. Tenía muchísima razón, en tanto que en ese momento la independencia hubiese sido un proceso muchísimo más abarcador en cuanto a sectores sociales, sectores culturales, pero sobre todo, y también importante es, zonas del país. Zonas del país más pobladas y más ricas que la costa central. Zonas del país más ricas también en el aspecto demográfico y cultural. En otras palabras, hubiese sido un proceso bastante más democrático, no en el sentido que conocemos hoy en día en la expresión democrática, sino en el sentido de que poblaciones, las llamadas provincias del país, hubiesen impreso su huella en este proceso. Más bien, a Sánchez Carrión y a otros muchos más les toca manejar una situación en condiciones más difíciles, adversas en realidad. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando llega San Martín al Perú, el Perú está en silencio. El Perú está en silencio, ha pasado por dos inmensas rebeliones, la de Túpac Amaru ya señalada 30 y tantos años antes, pero acababa de terminar y todavía humeaba el campo en muchas zonas del país, pero acababa de terminar una segunda inmensa rebelión en el surandino, la
conocida como de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Con cada una de estas dos, la represión realista fue feroz. Feroz. No solamente represión de conseguir a los líderes y seguidores y castigarlos y hasta matarlos, desterrarlos, sino que además hay una represión tremenda preventiva. A todos los curacas del sur andino los castigan salvo a algunos. Pero además también hasta les quitan elementos culturales básicos como prohibición de hablar en quechua, de vestir los signos de la realeza incaica y otras cosas más, que todo esto hace que después de Túpac Amaru, en la práctica no va a haber rebeliones en 30 y tantos años. Y después de Pumacahua se esperaba algo similar. Había habido 2 rebeliones que remecieron el país y San Martín llega precisamente en ese momento. Y ese es el gran tema. Es el gran tema. ¿Cómo transformar un país que está en ese, sobre todo el sur andino, desde Huamanga, o sea, Ayacucho, hacia el sur, está en silencio. Un silencio social bastante claro. Está temeroso. Y los criollos no estaban muy dispuestos a apostar por una guerra que no sabían, por supuesto, cómo terminaría. Por eso es que en la práctica se muestran reacios a un apoyo frontal. Y así los encuentra San Martín y sobre todo así los encuentra Bolívar. No sé si las mujeres de los criollos limeños, pero sobre todo a Bolívar le inquietaba el problema de la falta de participación de los criollos, no solamente en Lima, sino en el Cusco, en Arequipa, en Huamanga y en otros lugares. Ahí es donde es, creo, importante Sánchez Carrión, porque él diseña una república, lucha por ella, se enfrenta al poderosísimo Monteagudo y es parte, en realidad, de la conspiración que lo saca y posiblemente, posteriormente, lo asesina. Es posiblemente. Pero que sí es parte de la conspiración que lo saca, eso es clarísimo. Es clarísimo. Él contra Marria y con otros más están muy interesados en que San Martín a su retorno ya no encuentre a Monteagudo y lo hacen y lo logran. Pero además también qué hacer con el régimen peruano. Les decía, la democracia no se regala, no se recibe gratis y eso hay que lucharla. Y Sánchez Carrión lo hizo. Y para eso no solamente están sus cartas como Solitario de Sayán, sino lo principal es el esbozo, las bases doctrinarias de la Constitución de 1823 y la misma Constitución. Ahí sí se muestra un Sánchez Carrión inclusivo, un Sánchez Carrión que sí apuesta por los pueblos del Perú. Y en esto no es casualidad que él mismo haya provenido de un pueblo del Perú, perdido, digamos, en ese entonces, como Huamachuco, y que haya dicho, sí, apostamos, las provincias apostamos por el Perú. Y yo creo, y quiero terminar con esto, con esta reflexión, precisamente la provincia del Perú es la que está en esto. No hay democracia sin participación provinciana. El Perú tiene que ser, ha hecho muchísimas cosas muy en esta dirección, le faltan algunas otras para poder completar un régimen no solamente democrático, sino que además inclusivo de las regiones del Perú, que en la práctica todavía no encontramos la fórmula. Yo creo que leyendo a Sánchez Carrión
podemos inspirarnos para confiar mucho más desde la capital en la provincia. Confiar mucho más en el sentido de que la provincia tiene mucho que decir, no solamente sobre su propio terreno, sino que además también sobre todo el país. Agradezco nuevamente la invitación, esta oportunidad para hablar de Sánchez Carrión en este camino al bicentenario, que creo que tiene tareas muy especiales para resolver. Una de ellas es comprender a los peruanos que actuaron con la pluma y con la espada sobre el caballo y en escritorios, que actuaron precisamente por tener un país no solo libre, sino que además un país con un régimen que sea el más compatible con nuestra realidad. Para parafrasear precisamente la gran pregunta que le hacen que Monteagudo hace a la intelectualidad limeña de ese momento, porque quería que todos dijesen lo mejor es la monarquía. Aceptamos nosotros una república, sigamos desarrollando precisamente esa república. República significa la cosa de todos. Es decir, los problemas de todos los resolvemos todos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Felipe Quiroz Chueca, vicedecano académico de pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, vamos a hacer un reconocimiento del Congreso de la República a las instituciones y ciudadanos que participaron con mayor frecuencia durante el periodo anual de sesiones 2016-2017 en el programa Martes Democrático, a cargo de la doctora Leni Palma Encalada, jefa de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República. Muchas gracias, Víctor Hugo, pero antes yo quisiera dar la palabra a algunos ciudadanos que quieran hacer algunas preguntas, porque no se llamaría Martes Democrático si no los escuchamos a ustedes. Y si quieren hacer alguna reflexión al respecto o alguna pregunta a nuestros distinguidos expositores, el micro está abierto hacia ustedes. Buenas noches, señores expositores. Si bien es cierto, la historia del Perú se ha escrito de acuerdo siempre a intereses. Y esta historia, quieras o no se quiera, siempre ha sido más llamativa o más pregonada a personajes extranjeros que de una u otra manera han colaborado con el Perú. Eso es cierto. Pero han sido sumamente mezquinos con Sánchez Carrión. Quien les habla ha tenido la oportunidad también de haberse metido a la biblioteca y de haber navegado un poco más viendo todas las bondades y el carácter conciliador que tenía Sánchez Carrión. Un personaje que yo podría decir por qué terminó tan joven. Ustedes bien saben que el pensador no solamente sufre de alguna parte del organismo, el pensador se consume. No es lo mismo un trabajo físico que canse y que ese cansancio permita recuperar energías alimentándose. Pero un pensador se cansa y no hay alimento que reponga todas esas energías. Es por eso que Sánchez Carrión se va a una edad temprana. Eso es un pequeño comentario que les hago llegar. Gracias. Ante todo, muy buenas noches a los expositores, agradeciendo nuevamente la oportunidad que nos permiten participar durante todo este tiempo y simplemente entrando más al detalle. Mi referencia, básicamente antes de hacer una pregunta, es una relación entre lo que significó y significa Faustino Sánchez Carrión y la aplicabilidad de su tendencia, claro, a, digamos, dándole mayores criterios actuales, ¿no?, en nuestra realidad ahora y futura.
una persona a la cual se le desdeña históricamente, sabido es porque había en la representación de la idiosincrasia, básicamente de los escritores de esa época, tenían la tendencia realista en términos general, casi genérico, ¿no? Por ende, a una persona de carácter opositor en la vida iban a permitir que saliera a relucir sus mejores fundamentos y estructura de pensamiento, de línea de pensamiento. Por ende, eso todavía sigue ocurriendo en la actualidad, a tomar eso en claro. Si queremos un país que no atraviese por tantas cumbres borrascosas, para parafrasear esa obra maestra, ¿no? Para no atravesar esas cumbres borrascosas de por aquí a un poco tiempo, volver a entrar a una dictadura, quién sabe, de no tener esa actitud de marginación entre las otras nacionalidades. Me dejo enfocar el concepto, nacionalidades, porque interpreto nacionalidad selvática, indígena y criolla. Son distintos puntos de vista que no se concatenan hasta ahora. Y hay que buscar esa inclusión, esa estructuración para hacer una sola nación. ¿Cómo ven ustedes ese aspecto a tomar en cuenta? Felicito el programa Sucedió en el Perú, lo veo constantemente y se aprende mucho de eso. Felicito la cátedra que acaba de dar una persona de la cual yo me honro también ser parte de esa universidad, soy sanmarquino, con mucha honra. Marco Antonio Vidal, para servirles. Mi pregunta está establecida. Lo felicito por su exposición. Mi pregunta es bien sencilla y clara. Se supone que en el tiempo de Faustino Sánchez Carrión las clases sociales eran muy diferentes a las de ahora. Y entonces su pensamiento de él iba también de acorde con las clases que habían en ese tiempo, porque la mayoría eran de la sierra, hablaban quechua hablantes o esclavos. Entonces, usted habla de que Faustino Sánchez Carrión tenía mucha ideología, mucho patriotismo, pero eso no contradecía al momento que se vivía históricamente en esos tiempos. Y hay una pregunta, tres preguntas más por la parte posterior, acá la señora. Sí, se va a caer. Buenas noches, felicitar a los expositores, magistral realmente la exposición y nos ha, excelente, y nos ha dejado creo que un sabor de orgullo de reconocer y conocer a uno de nuestros compatriotas que en la actualidad aún no es reconocido en la historia del Perú. Creo que es importante que el Ministerio de Educación pueda ampliar la historia de este gran personaje y de esa manera nosotros enorgullecernos mucho más de saber de dónde venimos. Felicitar a cada uno de ustedes porque la exposición que nos han dado ha sido un ejemplo y un frescor para poder seguir luchando y saber que no vamos a ser los únicos ni los últimos que vamos a estar en esta lucha de democracia. Y en este programa, en este auditorio de Martes Democrático, quiero hacer dos preguntas a cada uno de los expositores. En la primera es al magíster Carlos Rojas, preguntarle por qué no realiza historias así como las que usted ha proyectado ahorita en el proyector, historias de nuestros héroes, de nuestros próceres, para que se puedan
distribuir a los jóvenes y de esa manera nosotros podamos conocer verdaderamente la historia de cada uno de ellos que han luchado por nuestro Perú, que debería ser un trabajo de todos los historiadores del Perú. Acá al doctor Francisco Quiroz, felicitarlo también por su exposición, y me queda esa palabra cuando dice que el problema es de todos, debemos resolverlo todos, y es cierto. Y creo que cuando se dice todos, estamos hablando de todos los peruanos y todas las autoridades que nos gobiernan periodo a periodo. Mencionarle, pedirle que por favor a través de su investidura como autoridad en la Universidad de San Marcos, que se integre a la educación ese tipo de historia de cada uno de nuestros héroes, ¿no? De nuestros próceres, porque de esa manera el Perú va a cambiar y nuestra educación se va a fortalecer mucho más. Muchas gracias. Allá atrás hay 3 preguntas. Buenas noches. Felicitando a los expositores, organizadores, por la brillante exposición que han hecho, ¿no? El pensamiento de Faustino Sánchez Carrión, ¿no?, es prácticamente una preocupación por el desarrollo regional, territorial, nacional, ¿no? Entonces, el Perú nace a la vía independiente sin tener una unidad técnica, política, geográfica de demarcación. Entonces, nacemos como herencia de las intendencias. Vienen los departamentos, herencia de intendencias. Entonces, en ese sentido, hasta la actualidad, ya llegamos al bicentenario y hasta ahora tenemos una unidad técnica de demarcación territorial. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, que se demarque el país en función a las cuencas hidrográficas, a la divisoria de aguas y a las cuencas que están definidas para hacer una gestión territorial y ambiental sostenible, ¿no?, en el tiempo y el espacio y a largo plazo, planificar estratégicamente. Ese es un comentario, un aporte y lo pongo a consideración. Gracias. 2 preguntas más. Muy buenas noches con todos. Saludar en primer lugar la iniciativa que tiene el Congreso por estos martes democráticos. Y para nosotros es una oportunidad muy bella el estar esta noche acá, porque estamos hablando de un gran personaje de nuestro país y que marcó desde la provincia de Huamachuco. Nosotros venimos también de provincia, venimos y traemos el saludo de la Universidad Privada de Ica, y desde aquí un saludo también a todos los estudiantes que nos siguen vía la teleconferencia que el Congreso establece con diversas instituciones y una de ellas las universidades. Al respecto de José Faustino, el solitario de Sayán, quería mencionar algo muy sencillo y a ver si es que nuestros panelistas nos lo pueden ampliar también. Pero hablar de José Faustino es traer a la mente una serie de ejemplos, porque José Faustino es así, por esencia. Y algo que quiero rescatar de él en esta noche es el desprendimiento que ha tenido como ser humano para con su país. Y este desprendimiento lo llevó a morir pobre, a tal extremo que no contaba con dinero ni siquiera para poder llevar a cabo su funeral. Y es algo que reflexiono porque a pesar de haber tenido un gran poder en esa coyuntura de nuestro país, haber sido ministro, lo que hoy equivale a ser un ministro, estar al lado del Libertador, tener poder realmente sobre nuestro país, llegó a morir joven y llegó a morir pobre, cosa que de pronto hoy en día no observamos, ¿no? Ejemplos como esos no observamos hoy en día, gente que tiene tanto poder, de pronto dentro del Estado pueda llegar a morir pobre, algo que José Faustino sí pasó. Muchas gracias. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de acá del ciudadano. Adelante. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su presentación.
Yo quería acotar un poquito algo más. José Faustino Sánchez Carrión no es completo el nombre y apellido. Siempre se obvia el apellido de la mamá, ¿verdad? Porque, no sé, la historia, no sé tampoco, pero el apellido de la mamá es Rodríguez. Pero sin embargo nosotros siempre vemos en todo que siempre lleva los apellidos del papá y no de la mamá, ¿verdad? Que es Rodríguez. Entonces, esa es como una acotación, ¿cierto? Posiblemente sea porque es muy largo y muy extenso los apellidos, pero se obvia el apellido de la mamá. Por otro lado, permítanme decirles de que también en la época de José Faustino Sánchez Carrión, no olvidemos de que él ocupaba grandes puestos en el Congreso y fue precisamente nombrado para ir a contratar a Simón Bolívar para esta gesta. Él no vino de gratis, él vino pagado. ¿Por qué? Porque fue encargado por el Congreso para que le contraten y le tenían que pagar para esa gesta que tenía que hacer aquí, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos en los análisis de la historia. Y por otro lado, José Faustino Sánchez Carrión ha sido pues quien ha sido el encargado de redactar la Constitución, nuestra primera Constitución del Perú. No olvidemos que después de esa Constitución hemos tenido muchísimos constituyentes, entre comillas, que han venido a modificar nuestras constituciones, pero sin embargo ellos han hecho unos simples plagios de diferentes países y lo han tratado de adecuar a nuestro país. Pero como el solitario de Sayán fue quien redactó la primera Constitución del Perú. Entonces, eso para que tengamos presente. Muchas gracias. Hay una última pregunta aquí. Muchas gracias por el aporte. Buenas noches. Como estoy cerca del micro, suena, ¿no? Quería hacer la precisión que el año 1822 es el año más importante de Sánchez Carrión, junto con el de 1824. Pero en 1822 se escriben las dos cartas del solitario Sayán, una el 1 de marzo, tengo que irme para ahí, una el 1 de marzo y otra el 17 de agosto. Por otra parte, Sánchez Carrión y la Cofradía Republicana hacen el motín republicano el 25 de julio de 1822, dura 4 días y logran desterrar a Panamá a Monteagudo. Estuvieron en la casa de Tramarría haciendo la conspiración. Y ganan los republicanos, liderados por Sánchez Carrión, el Congreso Constituyente, ¿no? el primer Congreso Constituyente. Pero asimismo, el 10 de octubre de 1822, que es una fecha que poco se recuerda, Sánchez Carrión redactó y aprobó el Congreso lo que algunos consideramos la promesa peruana. Este escrito, que se redactó en castellano y en quechua, dirigido a los indios de las provincias del interior del país y que tiene un texto muy hermoso porque Sánchez Carrión, además de poeta, era un excelente escritor y que comienza con: nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros indios os dirigimos la palabra, y después de varias líneas da la promesa peruana: vais a ser nobles, instruidos, propietarios, y representaréis entre los hombres todo lo que es debido a vuestras virtudes. Y finalmente, el 16 de diciembre de 1822, se aprueba algo más importante, en mi concepto, que la Constitución del 23, que es las bases de la Constitución de la República Peruana. No es bases para hacer una Constitución, es las bases que constituyen la República, que se juramentó y se aprobó
en el Congreso de la República el 16 de diciembre de 1822, y por lo cual se decía que el Perú era una república. Finalmente, señalarles que en 1824 Sánchez Carrión junto con Bolívar a caballo recorren la serranía y logran una victoria muy importante que es Junín. Sin Junín no hay Ayacucho. Finalmente señalar que aquí en Lima, en la calle, en la cuadra 2 de Miro Quesada, vivía Sánchez Carrión en una casa alquilada porque no tenía plata, ¿no? Y sin embargo no hay ni una sola placa en la cuadra 2, obviamente ya no está el predio, ¿no? En la cuadra 2 de Miro Quesada, que era la calle Núñez de entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos una pregunta que nos ha llegado de la Universidad Autónoma de Ica, y es la siguiente para los expositores. ¿Los hechos realizados por Sánchez Carrión en el Perú tuvo influencia en otros países? Ok, queda el micro a vuestra respuesta. Gracias. Bien, son varias preguntas, así que haré tratar de responder todas, al menos con algunas ideas, ¿no? Bien, primero felicito a todas las opiniones porque han sido ideas muy buenas, muy claras, y que demuestran que conocen al personaje, que es lo principal que hay que hacer, ¿no? De ahí hacer efecto multiplicador. Bien, se ha mencionado mucho, por ejemplo, lo que mencionan ahí, la austeridad, ¿no? Un rasgo del héroe peruano, Sánchez Carrión, es que él, además que era brillante y disciplinado, era también una persona muy moderada y muy austera. O sea, eso lo recogió desde sus estudios, parece que por influencia religiosa, porque él estudió, quiso ser el inicio religioso antes de decidirse por ser laico, y tiene esa característica que le acompaña toda la vida, ¿no? O sea, es una persona que no le gusta mucho lo que es el boato, el gastar de más, y eso lo va a llevar a su práctica como congresista y como primer ministro del Perú, ¿no? El primer ministro más importante. Ahora, algo también que tiene que ver con eso es la poca reivindicación. Hoy en día la casa de Sánchez Carrión que existe en Huamachuco es habitada por un chifa. La municipalidad está haciendo todo lo posible para poder expropiarla, para que el Estado asuma y se convierta en un centro cultural, ¿no? Porque en un museo, un centro cultural, ¿no? Y eso debería ser, ¿no? Claro, y en esa casa pasó Simón Bolívar, estuvo ahí, ¿no? O sea, ahí él lo alojó porque Sánchez Carrión era un hombre con tenía mucho dinero que lo fue gastando conforme él se metía a la causa patriota, ¿no? Porque él, digamos, era pudiente, ¿no? Era pudiente. Y acabó, como bien mencionaron ustedes, viviendo, pues, como un político austero, ¿no? Lo otro también es, sus ideas eran una patria grande, ¿no? O sea, él, si bien era peruano, Huamachuco su patria pequeña o su gran patria, él pensaba en una América hispana, ¿no? Eso queda muy claro en sus documentos finales con Bolívar. Y bueno, eso sí va a ser una deuda pendiente, ¿no? Hoy en día, nuestra América hispana, que es católica o que habla español la mayoría, que tenemos las mismas costumbres y los mismos defectos, estamos pues partidos, ¿no? Yo siempre digo, qué pena que nos dividieron los Borbones, porque si no hoy día Messi sería peruano y iríamos al Mundial, ¿no? Y crearon el Campeonato de Río de la Plata, crearon ahora el Capitanía de Chile, igual también le va bien en el fútbol, ¿no? Y acá nos hemos quedado pues esperando. Ahora, sobre el tema del debate con Monteagudo, hay una cita bien interesante. Miren, Sánchez Carrión era también crítico de la sociedad peruana, ¿no? Porque ese debate con Monteagudo fue bien fuerte, ¿no? Y él decía, si aceptamos una monarquía, decía, era negativa porque acentuaba la blandura del carácter peruano, la propensión criolla a la adulación y la bajeza. O sea, él sabía que había peruanos pues que habían sido cortesanos durante mucho tiempo, básicamente los costeños, ¿no? Dice, seríamos excelentes vasallos, nunca ciudadanos. Un trono en el Perú sería más despótico que en Asia. Lo deja bien clarito ahí, ¿no? Y bueno, sobre el comentario que hizo
sobre los libros, yo sí tengo una serie de libros que han sido, afortunadamente, algunos están en plan lector de colegios, en Trujillo, también en Arequipa, he estado justo viajando, ahora viajo a Tacna, y sí, hay una difusión de mis libros sobre la biografía de Bolognesi, de Miguel Grau, de Manco Inca, y el de Sánchez Carrión tuvo el prólogo de doctor Quirós. Aquí le agradezco siempre porque es un prólogo que le da bastante realce a mi trabajo, ¿no? Así que estoy en esa idea de ser un puente entre los investigadores de la universidad y el público, porque a veces se queda en la universidad, los debates, se queda, entonces hay que ayudar en esa difusión, ¿no? Y mi propuesta es manteniendo la fuente, pero con un lenguaje coloquial y bastante citas y humor, pero me río lógicamente de los corruptos, de los malos, que a veces son bastantes, ¿no? Nunca me voy a reír del dolor, por ejemplo, pero sí me río de los corruptos, de los cobardes, que a veces han sido moneda corriente, como les digo. Le dejo la palabra al profesor Quirós. Sí, Carlos dibujaba en mi clase. No lo castigué, no, por supuesto. Por supuesto, eran clases de universidad, ahí no hay castigos, no, eso no. Pero sí, al poco tiempo se me acerca y me muestra lo que estaba haciendo y le digo, en realidad lo que tengo hacia ti es una envidia, sana envidia. Sana envidia en tanto que nosotros los que investigamos historia y otras cosas no siempre tenemos la capacidad para comunicar. Tratamos de hacer esas cosas en la universidad, ¿no? Enseñar a los estudiantes a comunicar, no solamente a conocer, sino también a comunicar. Pero ustedes saben, eso no es fácil, porque nosotros no somos comunicadores y mal podemos enseñar comunicación, ¿no? Pero Carlos reúne estas dos cosas y yo creo que tiene en esto bastante que hacer y bien que le reclamen más trabajos sobre esto, porque yo también lo hago. Ahora, su trabajo, por supuesto, no le deja siempre estos espacios, ¿no? Porque dibujar, a pesar de todo, es bastante complicado y demanda mucho tiempo, ¿no es cierto? Dicho esto, agradezco las preguntas y que efectivamente, como bien lo has dicho, se trata de un martes democrático y no puede escapar de la participación. Las intervenciones han sido varias, realmente varias, es cierto y hay que resaltarlo. Jorge Basadre resaltaba la pobreza en que murió Castilla. ¿Ya? Castilla muere y solamente tenía una casa, ¿no? Una casa grande, es cierto, pero lo preocupante sería que un presidente no pueda tener una casa, ¿no es cierto? O sea, con lo que debe ganar un presidente por la dedicación, etcétera. El problema es cuando ya no tiene una, sino bastantes más. Y Carrión, a propósito digo Carrión, no tenía realmente esto, ¿no? Y es cierto, él despilfarra, entre comillas, la fortuna familiar para esto. Y yo creo que hay que agradecerle muchísimo. Y de repente una colecta nacional para comprar la casa y poder convertirla en un museo, una casa museo, que sea el vivo lugar de recuerdo, es decir, lo que llaman el lugar de memoria, que es importantísimo. Yo insisto, nosotros tenemos que rescatar a peruanos que forjaron la República, forjaron el país separado de España, porque aquí quiero empalmar con lo que efectivamente Carlos ha señalado. Sánchez Carrión y esa gente de ese entonces no pensaba que iba a ser un país llamado Perú solamente, sino que estaba trabajando para hacer una república hispanoamericana. Y esto desde las ideas que en realidad son compartidas con distintos sectores en toda América. Y esto es bastante comprensible, muy comprensible. Lastimosamente no se logró, pero en historia no nos lamentamos.
solamente constatamos y tratamos de ver por qué pasó así para que no se vuelva a repetir, ¿no? En cuanto a, y por eso decía Carrión, Diego Carrión y no Sánchez Carrión, porque muchas veces la gente se llamaba por su apellido y Sánchez en realidad es un patronímico, ¿no? Que es hijo de Sancho, ¿ya? Así como Fernández es un hijo de Fernando y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces se usaba más bien, y Rodríguez es hijo de Rodrigo, ¿no? Etcétera. Por eso a Vargas Llosa cuando lo han llamado Llosa, él no ha dicho, ¿a quién te refieres? No, él también es Llosa, es Sánchez, es Vargas y Llosa, ¿no? Entonces, la forma de usar los apellidos variaba, hasta ahora que la RENIEC nos obliga a usar todos nuestros nombres y todos nuestros apellidos y con tildes y sin tildes. El caso es que sí, estamos creo en una misma tarea de incentivar nosotros la investigación y también tratar de que los medios de intermedios, mejor dicho, entre la investigación y el colegio sean más efectivos. Tratar no solamente con Sánchez Carrión, sino con muchos otros episodios y personajes y sobre todo problemas de nuestra historia lleguen al colegio para que ahí precisamente se discutan y conozcan. El peruano tiene que conocer esto. La obra de Sánchez Carrión no ha trascendido a otros lugares por una razón muy sencilla, ni siquiera trascendió a nosotros. Como decíamos, ¿no? Es un gran olvidado de nuestra historia Sánchez Carrión y poco podemos nosotros decir de qué cosa es lo que pudo haber influido, digamos, en otros países. Él vivió muy poco realmente como para ser un personaje más conocido en nuestro país y en el exterior. Y finalmente es cierto, la historiografía tiene muchos intereses de todo tipo, y entonces hay ocultamientos, pero sobre todo hay olvidos, hay omisiones, y estas omisiones o estos ocultamientos obedecen, por supuesto, a intereses que son económicos, regionales, ideológicos, etcétera, pero una de las cosas en las cuales debemos tener nosotros los peruanos es que nuestros elementos vinculantes como nación, precisamente tratando de ver la pregunta sobre nacionalidades y nación, ¿no? Nuestros elementos nacionales vinculantes como nación deben ser potenciados. Grau, Bolognesi, ¿sí? El Pisco si quieren, y todo lo que quieran, pero tienen que ser potenciados y no hay que temer hablar sobre esto en los colegios, porque es precisamente una etapa muy especial de formación ciudadana, de formación ética y, por supuesto, de formación de un país solidario. ¿No? Yo creo que el Perú sigue dando todas estas muestras y finalmente agradezco esas precisiones que efectivamente comparto. A mí me parece muy importante las bases de esta Constitución, tan importante como la misma Constitución. Para decir eso de los plagios, en realidad en ese entonces no se plagiaba, sino se adaptaba. ¿Ya? No es lo mismo plagio que copia, ya saben. Ya, perdón. Sí, muchísimas gracias por todo. Nuevamente un aplauso. Sí, solamente una precisión final. No se desplomó, se cayó, ¿no? ¿Algo así es? Sí. Al amigo que dijo sobre el apellido materno, ¿no? Bueno, la señora Teresa Rodríguez y Lezama, yo sí la menciono porque, bueno, la madre siempre es fundamental, ¿no? Y bueno, en esa época los nombres eran larguísimos, ¿no? Bolívar tenía como 8 nombres, creo, ¿no? Una cosa así. Sí. Bien, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente un fuerte aplauso a nuestros expositores y a ustedes mismos por su participación.